se conecta desde Chile, que, que durará 30 minutos y luego será el momento de preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos a dar unos minutitos para que se terminen de conectar todos. Muy bien, entonces les damos la cordial bienvenida a esta sala virtual del Colegio Estomatológico de Guatemala y le damos la bienvenida al doctor Javier Rojas por estar aquí presente desde Chile para darnos sus conocimientos con el tema alternativas en prevención en odontología. El doctor es cirujano dentista de la Universidad de San Sebastián, es periodoncista de la Universidad de Chile, magíster en ciencias de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad de San Sebastián,
Fellow en Implantología Johannes Gutenberg University. Entonces, con ustedes les dejo al doctor Javier Rojas, bienvenido, y escuchémoslo con atención para aprender un poco los conocimientos que nos trae él en esta noche. Muchas gracias por la presentación. Acá son las 10 de la noche, allá me imagino son las 8 al parecer. Así que vamos a comenzar. Es una presentación muy corta, pero a la vez muy condensada de la evidencia de los últimos años que hay de la prevención. El objetivo que quiero orientar esta presentación hoy en día es que ustedes puedan conocer algunas alternativas para prevenir caries y enfermedad gingival y explicar su beneficio, importancia y algunos protocolos para preservar tanto dientes como implantes. Entonces, lo primero que quiero ver es dónde está la prevención dentro de este plan de tratamiento. Y todos nosotros hacemos un diagnóstico cuando evaluamos la primera cita al paciente. Luego presentamos un plan de tratamiento, ejecutamos el tratamiento, pero generalmente las cosas llegan hasta ahí. En raras ocasiones hacemos una reevaluación, damos de alta al paciente y menos común es que mantengamos al paciente en el tiempo. Y se ha visto que una de las alternativas más eficientes y eficaces para mantener los pacientes sanos es de que después que nosotros tratamos a este paciente, lo revaluamos y lo damos de alta, es decir, consideramos que tiene un estado de salud oral, que este paciente lo mantengamos en el tiempo a través de controles, terapias de mantención, terapias de soporte, como lo quieran llamar. Esto es bastante común solamente en dos áreas de la odontología. Una es la periodoncia, que como parte de su terapia, al final tiene terapias de mantención, terapias de mantenimiento, y la odontopediatría. Y son las únicas dos áreas que se preocupan mucho de mantener al paciente sano. Pero lamentablemente hay áreas de la odontología, como la odontología general, la prostodoncia, la endodoncia, la ortodoncia, cirugía maxilofacial, eh, y otras que no tienen mantenimientos, no mantienen al paciente sano. No está incluido dentro de su esquema mental poder mantener a este paciente sano. Y eso es algo que hay que ir cambiando. La definición de prevención es que son estrategias y procedimientos que van a ser ejecutados, esto es algo relevante, en intervalos selectos de tiempo. No es de cualquier mes, es cada 3, 4, 6 o 12 meses, pero esto varía dependiendo de cómo está el paciente, qué características de riesgo tiene él. Y esto va a permitir entregar las herramientas con el objetivo de preservar la salud del paciente. Y el objetivo de esto es que queremos establecer un ambiente oral compatible con la salud, eso a través de la disrupción física de la placa bacteriana. Generalmente el paciente no es capaz por sí solo de mantener esta placa bacteriana controlada y necesita de un dentista o de un higienista, en el caso que haya en el país, que le haga una disrupción física a través de el destartraje, de la instrucción de higiene, de la profilaxis con pasta y escobilla. Y eventualmente también es requerido una terapia adjunta química. Modelos de prevención hay muchos. En medicina, por ejemplo, tenemos las vacunas. Las vacunas que no evitan que desarrolle la enfermedad, sino que cuando la desarrolle, esta no sea tan agresiva, no haga que la persona pare en un hospital de gravedad. En el caso de la medicina también una de las medidas más eficaces es el lavado de manos, que evita cada vez que comemos que gran cantidad de bacterias esté en nuestras manos y nos infecte de infecciones gastrointestinales. Entonces, todas estas son medidas preventivas muy costo eficaces, muy estudiadas, que han permitido que disminuyan enormemente las enfermedades que ocurrían anteriormente. Dentro del área odontológica también tenemos muchas medidas preventivas. El cepillado dental es una medida preventiva en sí. Evita el desarrollo de la placa bacteriana eh, a tal nivel que desarrolle enfermedad. El uso de pasta dental, que viene con flúor, vamos a hablar de esto más en detalle.
la floración tópica profesional a través de barnices, las mantenciones preventivas, como ya les mencioné, es una forma también de mantener la salud del paciente a través de esta irrupción regular de la placa, punto de vista profesional. El uso de sellantes en niños. Una medida preventiva muy eficaz es la dieta baja en azúcar. Sobre todo para caries, si no hay azúcar, azúcar refinado me refiero, no hay caries. Así de simple. Entonces, una medida, yo siempre les he dicho a los estudiantes, una de las medidas más eficaces que puede haber en odontología, que disminuiría enormemente y muy rápido la cantidad de caries y también mejoraría el control de la diabetes, sería evitar que evitar que el país venda productos con azúcar, es decir, abolir el azúcar en el país. Obviamente eso ningún país lo ha hecho, pero el país que lo haga va a ver esos beneficios. Em, Hay lugares en el mundo que no hay azúcar. Hay islas, hay un estudio que ya les voy a mostrar, donde en una isla aislada, donde no había azúcar y las personas no tenían caries. También pasaba en Perú, en zonas muy alejadas, altiplánicas, no había azúcar, no había caries. Sí había enfermedad periodontal. Entonces también es una medida muy eficaz controlar el consumo de azúcar. Y también colocar flúor en leche, en la sal o en agua también es una medida muy eficaz para el control de caries, que lo vamos a ver. Entonces una de las medidas más ocupadas en odontología es el uso de flúor en diferentes niveles. El flúor está presente naturalmente en el té, en pescados, en mariscos, en leches, pero está en una proporción que todavía no nos da el beneficio tan potente para eh, hacer tan duro, resistente ante el ataque ácido bacteriano a nuestros esmaltes. Entonces necesitamos que venga de otras fuentes, como la pasta dental, como los barnices, como el agua potable. Esto, o también de la floración tópica profesional. Esto se comenzó a usar después de la guerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y se definió que antes de ser tóxico el flúor, porque tiene también algunos efectos adversos, nosotros necesitamos hasta 1,5 miligramos por litro de agua de flúor, entre 0,6 a 1,5, por también el alto riesgo que hay de fluorosis eh, frente a esta exposición. Hay lugares, por ejemplo, en Chile, Perú, que son zonas mineras, donde el agua de manera natural viene con muchos metales, viene con mucho flúor de manera natural, y los niños tienden a tener mucha fluorosis. Hay otros lugares, por ejemplo, Chile es un país bastante particular porque estamos divididos en regiones. Todas las regiones tienen el agua fluorada, eso es por ley, pero hay una región que no, que desde los años 90 se negaron a tener el agua fluorada, gracias a unos dentistas ahí que se negaron a que les fluoren el agua porque ellos abogaban por la libertad de las personas a elegir tomar agua libre de flúor. Entonces, como ellos pensaban que el flúor era muy dañino, dijeron, no, aquí no hay flúor. Y es la única región que no tiene flúor. Y cuando se hacen los estudios de prevalencia de caries, la única región que destaca por ser la con mayor prevalencia de caries en Chile es justamente la región que no tiene flúor. Por lo tanto, el flúor es bastante eficaz y voy a mostrarles acá cómo funciona. Porque el flúor no tiene nada que ver con las bacterias. No mata bacterias, no sirve para eso. El flúor tiene otra función. Cuando el flúor se une al calcio que ya está en la saliva, permite un intercambio iónico. En el caso del humano, apenas podemos tener un 3% de flúor y etoxapatita en nuestra boca. En caso del tiburón, por ejemplo, tiene un 99% de su estructura de esmalte, es fluidoxapatita.
Por lo tanto, los tiburones en general no tienen caries. Bueno, aparte que no consumen azúcar, solamente proteína, tienen además unos dientes muy resistentes. En el caso del humano, solamente la capa más superficial del esmalte es la que puede tener este cambio a fluidoxapatita. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Fíjense esta imagen que está bastante simplificada de cómo es el proceso químico. Tenemos una muralla que tiene un extremo con un hidroxilo y tenemos la parte más azul donde tenemos un ion flúor que viene de la pasta. Cuando nosotros nos cepillamos los dientes, el ion flúor llega a nuestra saliva, está muy en contacto con eh, los dientes y para que exista este intercambio iónico, para que entre el flúor en la estructura química de la composición del esmalte, tiene que salir un protón, un hidrógeno, para que este flúor se integre a la composición química del esmalte. Para que esto ocurra, como ven acá, tiene que estar en un íntimo contacto el flúor con el esmalte. Comprenderán que si acá hay una capa intermedia de placa bacteriana que tiene además una carga negativa, también el flúor es negativo, cargas iguales se repelen. El flúor no es capaz de formar fluoroxapatita cuando hay placa bacteriana. Entonces ahí uno comienza a comprender que la medida preventiva de ocupar gel de flúor en los niños encima del sarro no sirve. Encima de las caries no sirve. Si los dientes están sucios con alimento, no sirve. Entonces, la medida que han copiado muchos países es aplicar flúor gel en los niños. Y bueno, se hizo un estudio en Chile, 30 años de aplicación de esa política pública, que hoy en día ya no está abolida esa política pública, porque en realidad después de evaluar 30 años de uso de esa política, aplicar flúor gel en los niños, fue un fracaso total, rotundo. No bajó ni un porcentaje el índice COPD, ni un porcentaje el índice de caries. Esa medida no sirve. Lamentablemente se copió mal. Muchos países de la región copiaron esa medida preventiva que tenía Chile, Brasil y otros, y Chile ya ni siquiera lo ocupa. ¿Qué hay que hacer para que el flúor que viene en el barniz, que viene en el barniz de flúor, digamos, de uso profesional y que viene en las pastas, tiene que la superficie del esmalte estar limpia, libre de un biofilm bacteriano que evite este intercambio iónico? Por lo tanto, si queremos sacar el máximo rendimiento al flúor, la superficie del esmalte tiene que estar limpia. Em, pero tampoco hay que excederse en el consumo de flúor o en el uso de flúor a nivel del país, porque también podemos tener lo que pasa en Estados Unidos, que es un exceso de flúor, porque los niños ocupan mucha pasta y tienen fluorosis. Ahora, el flúor, cuando nosotros lo superamos el 1,5 miligramos por litro de agua, se vuelve de cierta manera tóxico. Sabemos que el exceso de flúor en el agua nos puede llevar a fracturas porque disminuye la cortical de nuestros huesos largos, sobre todo. Puede llevar a nivel cerebral un déficit cognitivo y ciertas alteraciones neurológicas eh, porque se afecta el grosor de la capa de mielina de los axones. También podemos tener manchas en la piel por fluorderma. Esto afecta la diferenciación de los queratinocitos y eso genera manchas en la piel. Y también podemos tener una disminución en la función tiroide, ayudando al desarrollo del hipotiroidismo. Entonces, el flúor, si bien es cierto, es una medida estratégica muy eficaz. Tenemos que ser muy conscientes de que la carga máxima de flúor que puede estar en el agua es de 1,5 miligramos por litro, que es la recomendación OMS eh, que se ha llevado a cabo en muchos países. Como ven acá, Estados Unidos, Canadá, acá aparece Guatemala que tiene 1,7, pero cuando estaba allá me han dicho que el agua no está fluorada. Eh, Muchos países ocupan agua fluorada como ven acá, en su concentración máxima. Uruguay no tiene, y como van a ver acá,
casi ningún país de Europa ocupa agua fluorada, pero ellos ocupan un sustituto de dónde meto el flúor. Bueno, si como ven acá, muchos colocan el flúor en la sal, en la leche, tabletas, pero todos, si se fijan, todos los países tienen políticas de salud para mejorar la higiene de la población. Como ya les dije, el flúor funciona, pero funciona cuando el diente está limpio. Si no hay una instrucción de higiene, sobre todo en los niños, este flúor no va a ser eficaz para formar fibroxipatita. Y cuando se analizan la data de países que han fluorado el agua y otros que no han fluorado el agua, como en este gráfico, el DMFT es el índice COPD clásico, solamente que está en inglés. Y aparecen los países y aparece una F o NF. NF es no fluorado, la F es desfluorado. Y como ven acá, independiente que el país haya fluorado o no haya fluorado el agua, todos han bajado el índice COPD. Pero ¿qué han hecho todos estos países? Todos han enseñado a la población, sobre todo en etapa más juvenil, en etapa de niños, a los padres también, el correcto uso de las técnicas de higiene, de los elementos de higiene, y ha sido repetitivo en el tiempo. Han tenido mantenciones y esto forma hábitos finalmente. Por lo tanto, no supeditemos la prevención al uso indiscriminado del flúor. Es una herramienta preventiva, pero no es la única. Entonces el mensaje clave es que la evidencia indica que no existe diferencia entre el grado de COPD, del índice de COPD, entre países que han fluorado el agua y los que no. Pero no se queden solamente con este dato, sino que todos estos países que no han fluorado el agua han desarrollado estrategias para colocar flúor en otra fuente, ya sea leche, sal, y también han enseñado a la población con respecto a las técnicas de higiene. Y las medidas siguen siendo las más importantes: mejorar la higiene y disminuir los azúcares refinados de la dieta para combatir la caries. Yo les hablé de que la mantención preventiva, el control de nuestros pacientes una vez dados de alta, el control cuando ellos están sanos, es muy relevante. Y tenemos aquí tres caminos para seguir. El primer camino es que jamás nos hagamos mantenciones. El segundo camino es que, todo lo contrario, nos hagamos mantenciones regulares. Y el tercer camino es que seamos muy irregulares en nuestra mantención. Y vamos a ver evidencia que sustenta qué sucede cuando voy por cada camino. Y les voy a hablar de qué sucede cuando no hay mantención. Es decir, yo veo a mi paciente, lo trato y después nunca más lo veo. Y hubo un estudio hecho en el año 1986, donde un grupo de Suecia viajó a Sri Lanka, en la India, una isla, aislados. Eh, Ellos eran trabajadores del té, no tenían acceso al dentista. Y este grupo de suecos siguió a este grupo de la población durante 30 años, sin ninguna intervención, sin acceso al dentista. No había eh, azúcar, no vieron caries y era una población bastante aislada. Estos eran los trabajadores, eran trabajadores del té de la India. ¿Y qué es lo que sucedió? La pérdida dentaria, como ven acá, eh, el eje Y es la pérdida dentaria y el eje X es la cantidad de años que iban pasando. Entonces, durante 30 años, ellos vieron que fueron perdiendo dientes. Todos los dientes perdidos acá fueron por enfermedad periodontal. No había caries. Y el 10%, que es la línea azul, de las personas, perdió todos sus dientes, sin acceso al dentista. Estamos hablando de enfermedad periodontal eh, con un progreso natural de la enfermedad. El otro 10%, línea gris, perdió apenas dos o tres dientes. Fue el grupo favorecido. Y también hubo un grupo, el mayor, que está en color naranjo, que durante 30 años perdieron cerca de 6 dientes, que es el 80%. Entonces, de manera natural, estas cientos de personas
se dividían en estos tres grupos, donde la mayoría perdió aproximadamente 6 dientes en 30 años, por enfermedad periodontal, repito. Ahora, ¿qué pasa cuando parte de este grupo sueco hace el mismo estudio, eh, pero en Suecia, y ve a los pacientes también por 30 años, pero con toda la tecnología, con toda la preocupación que un paciente sueco requiere? Y por eso hace el estudio anterior bastante antiético, si es que lo quisiéramos hacer hoy en día. Entonces, este grupo sueco vio a estos trabajadores en Suecia. Ellos tenían mantenciones de 2 a 4 veces al año, tenían 90% de ellos se cepillaban 2 veces al día y el 80% ocupaba cepillo interdental. Entonces tenían un mantenimiento bastante regular, tenían un niveles de placa bastante bajo. ¿Y qué es lo que sucede? Eran trabajadores de la industria automotriz de Suecia. ¿Y qué pasó? Cuando superponemos la data con el gráfico anterior del estudio anterior, vemos que en estos mismos 30 años, los pacientes suecos no pierden dientes. Ese es el efecto de eh, mantener a los pacientes con un nivel de placa tan controlado, con un nivel de mantención tan riguroso y tan regular. Entonces, tener buena higiene y hacer mantenciones regulares em, cumple un rol clave para preservar los dientes. Y cuando evaluamos la mantención irregular, que es que una vez que yo doy de alta al paciente, viene un año, después desaparece, vuelve al tercer año, se desaparece, vuelve al sexto año. em, ¿Qué pasa con ellos, con estos pacientes? Y vemos un estudio que ocurrió en Alemania por Pretzel, también de la industria automotriz, y vemos que cuando superponemos la data de los pacientes con mantención irregular, ellos pierden en un periodo de años alrededor de 3 dientes, que es el mejor escenario de la India donde no tienen ningún acceso al dentista. Entonces, lo que podemos extraer de acá es que la buena higiene está a la par con educar a los pacientes en el uso de limpieza interdental, el uso de cepillos interdentales que hoy en día son un gold estándar según la Federación Europea de Periodoncia, porque en sectores posteriores de premolares o molares, el uso de la seda no estaría tan indicado porque no es tan efectivo. Sabemos los que han hecho restauraciones clase 2 en premolares y molares que la forma anatómica de los dientes es bastante irregular. Nos cuesta mucho adaptar la banda matriz en zonas cervicales debido a estas formas anatómicas. Por lo tanto, la seda dental que funciona por una línea de limpieza no es capaz de higienizar esta zona. Es por eso que el cepillo interdental en ese sentido es más eficaz. Y enseñar también a los pacientes el uso con una técnica definida, el cepillo de dientes, donde hay que orientarse hacia el surco gingiventario, que es la zona de acúmulo de placa, enseñar al paciente la rigurosidad de esto, que lo haga al menos 2 veces al día, que incremente el tiempo de cepillado con una buena técnica y buenos elementos de higiene, ayudan a esta tarea. Se ha visto que los cepillos con gomitas o con filamentos angulados no son más eficaces. Se ha visto que los cepillos más simples, pero con la mayor cantidad de filamentos, logran remover una cantidad de placa bacteriana en un menor tiempo. Por lo tanto, eh, tenemos que orientar nuestra prevención a educar al paciente. Cuando son niños, educar a los padres y también a los niños. Tenemos que aplicar ya no gel de flúor, es un fracaso el gel de flúor. Hay que ocupar barnices de flúor o enjuagues de flúor que también han sido bastante estudiados para el control de la caries en los niños. Preferentemente, la mayor prevalencia de caries ocurren a los 5 años, son los pics de caries en los niños. Y después en etapa adulta, la mayor cantidad de caries ocurre cerca aproximadamente, el pic de caries de prevalencia ocurre cerca de los 20 a 25 años.
Entonces, el uso tópico de flúor, aparte del flúor en agua, eh, también es una medida preventiva muy eficaz que es posible aplicarla tanto en adultos como en niños. Y muchos estudios de tipo revisión sistemática hablan de estos protocolos de cada 3, 4 meses aplicar esta medida preventiva. Entonces, el mensaje clave que les quiero dar es que educar al paciente en correctas técnicas de higiene, tanto a nivel interdental, cuando son adultos o sobre 12 años, con uso de cepillo interdental, y cuando son más pequeños, con uso de los flossers, con estas sedas precortadas, enseñársela a los padres para que lo hagan diariamente con sus niños, enseñar la técnica de higiene, y cuando estos no puedan, por ejemplo, ya a tercera edad, por dificultades motrices, puedan ocupar combinación, ya sea, por ejemplo, un cepillo interdental con un irrigador bucal. Y una de las partes más importantes de esto también es hacer chequeos dentales preventivos, que el paciente no espere a tener una enfermedad para ir con su hijo o ir él mismo a atenderse al dentista. Yo cuando se lo explico a los pacientes, yo les digo, después que yo lo doy de alta, su boca es como un vehículo. Si yo no hago mantenciones al vehículo cada 10.000 o 15.000 kilómetros, depende del vehículo, lo que va a suceder es que va a fallar, va a aumentar el riesgo de que alguna pieza del vehículo falle. Y si usted lo quiere reparar, va a ser más caro que si le hace mantenciones regulares a su vehículo. Hay que cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros o 15.000. Si no, su vehículo se va a fundir. ¿Ya? Entonces no espere 5 años a cambiar el aceite, no espere 5 años en venir al dentista, hágalo regularmente. Y ahí los pacientes entienden bastante bien que la boca funciona de igual manera y hay que hacerle mantención. Este, esta metodología de hacerle mantención a los pacientes, de hacer instrucción de higiene, fue estudiada por una colaboración que hubo de la revista The Economist, que es una revista inglesa de economía, y salió con la Federación Europea de Periodoncia. Y ellos querían evaluar matemáticamente, en un modelo, eh, si valía la pena invertir como país en prevención. Y ellos evaluaron estos 5 escenarios. El primer escenario es continuar haciendo lo mismo que se hace en cada país. El segundo escenario es invertir un poco en el tratamiento profesional de gingivitis. El tercer escenario es prevenir la gingivitis a través del cuidado en casa, enseñando técnicas de higiene que el paciente después las puede hacer en su casa. El escenario 4 es no invertir nada y que toda la gente desarrolle periodontitis, no pagar ningún tratamiento periodontal. Y que el escenario 5 es tratar el 90% de las periodontitis, es decir, una mentalidad muy curativa. Eh, entonces entendemos que el escenario más caro va a ser tratar casi todas las periodontitis, que es el escenario 5, y el escenario 4 es el más barato porque no invierto nada en tratamiento de periodontitis. Y vemos acá que esto se evaluó en 6 países: Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Inglaterra. Y vemos que el escenario 5 era el más caro y se quería averiguar cuál era el mejor escenario, el escenario más costo-beneficio. Y se vio que el incrementar la prevención basada en el cuidado en casa, es decir, que los pacientes aprendan a prevenir gingivitis y periodontitis a través de enseñanza de higiene, lavado de dientes y uso de cepillado interdental, tuvo un retorno de la inversión en educación bastante rápida en todos los países europeos. Entonces, esta fue el escenario 3: enseñar técnicas de higiene oral a los pacientes fue la mejor compra que un país puede hacer para poder prevenir las enfermedades. Y además, esto les da algo que se está evaluando hoy en día bastante, que es cuánta vida saludable le entrega este tipo de eh, programas a los pacientes. Y se vio que le entrega 5,7 meses más de vida saludable a los pacientes, lo que es solamente evitando el desarrollo de enfermedades periodontales.
Hay muchas otras variables que pueden incrementar los años de vida saludables, como son, qué es lo que entrega el modelo japonés, que ellos dijeron, todos los abuelitos mayores de 80 años tienen que tener 20 dientes. Esto va a permitir, eh, con esta dentición de 20 dientes, va a permitir que ellos puedan masticar los alimentos que ellos requieren, sobre todo proteínas, que son los más duros, y van a poder alimentarse mejor. Porque ellos vieron que mientras menos dientes tú tenías, tú cambias tus hábitos de dieta, cambias esos hábitos a alimentos que son más blandos, y los alimentos más blandos no son proteínas, porque para comer carne necesitas tus dientes, pero sí podrías comer hidratos de carbono, papas, arroz, y sí podrías comer grasas, alimentos más grasosos, o azucarados también, más masas, son más fáciles de poder moler, y necesitas menos dientes, pero a la vez incrementan tu peso. El incrementar de peso, esto afectaba también las enfermedades concomitantes a nivel sistémico. Entonces vieron que tener 20 dientes te ayuda a mantener una dieta más sana y está relacionado mucho eh, con tus enfermedades que puedes tener en tu cuerpo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido esta pequeña cápsula de artículos y de conocimiento acerca de prevención. Es una pincelada de lo que pasamos en nuestras actividades educativas en cada uno de los países y que estamos haciendo, regularmente también en Guatemala. Quedo abierto a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, doctor. Aquí en el chat existe una pregunta que dice, ¿qué opina usted de la regeneración guiada del esmalte por el Urodont Repair y las pastas de hidroxiapatita? Ya. Eh, la primera no entendí bien qué tipo de pasta es. La segunda voy a hablar de las pastas con hidroxiapatita. La hidroxiapatita busca reparar el esmalte que ha sido dañado superficialmente, pero yo lo explico a los estudiantes que la hidroxiapatita funciona como cuando tienes una calle, esa calle a veces se agrieta, pero son pequeñas grietas. Yo puedo ir con asfalto, que viene una mezcla prehecha, y yo lo puedo rellenar. Cuando esas grietas son pequeñas, el asfalto funciona bien, eh, que yo lo puedo colocar ahí entre medio. Eh, pero eso tiende a salirse rápidamente, por lo tanto, continuamente tengo que estar rellenando, con hidroxiapatita. Entonces, la hidroxiapatita vendría siendo como ese asfalto que rellena esas grietas en los dientes, pero no es algo tan estable en el tiempo. Entonces, tengo que continuamente ocupar esa pasta con hidroxiapatita. Em, esa es la función de la hidroxiapatita. Y también nos puede servir a nivel, cuando está expuesto, eh, el área cervical de los dientes, el área radicular, perdón, eh, cuando tenemos hipersensibilidad, también podría servir para rellenar esos túbulos dentinarios, perdón, de los túbulos claros dentinarios que quedan expuestos a nivel radicular, cuando ya se va el cemento. También nos podría servir también para eso. La primera pasta no la escuché bien. ¿De qué material es? Es Curodont. No conozco la marca comercial. No sé qué principio activo tendrá como para hablar de él. No, no sé, es una pregunta que está aquí en el chat, que Alberto la hace. El doctor Víctor Hugo Lima Sagastú me dice, gracias, doctor Rojas, por su disertación. ¿Qué comentario puede hacer sobre corrientes que han surgido sobre no usar el flúor para sus efectos por sus efectos dañinos, según lo que dicen? Cabalmente hoy estuve Sí, platicando yo con el doctor Víctor Hugo Lima y unas personas que llegaron ahí al departamento de educación odontológica le comentaron de que se está hablando mucho de que ya no se utilice el flúor y que posiblemente a futuro lo lleguen a eliminar. Entonces, por sí, ahí va la pregunta del doctor Lima. sí. A ver,
yo siempre he pensado que muchas veces la humanidad tiene la solución a las cosas o ayuda a la solución de las cosas y hay personas que van en contra de nosotros. En época de COVID teníamos la vacuna y aparecía gente que decía no usen la vacuna, eh, porque viene con un chip que nos va a controlar. O sea, cosas así vamos a ver en la humanidad, siempre. Eh, los estudios de flúor han demostrado su eficacia. Lo que pasa es que no hay que abusar del flúor. El flúor hay que ocuparlo en la medida justa, 1,5 miligramos por litro de agua, nada más. Y tenemos que tener otras fuentes también de flúor. Tenemos que tener flúor en pasta, flúor en agua. eh, tenemos que tener, bueno, consumir los alimentos que también recogen flúor. Eh, ahora, ¿por qué no seguir la modalidad europea, por ejemplo? Claro, la modalidad europea, como vieron, la mayoría de los países no tienen flúor, pero ellos no solamente no ocupan flúor en el agua, ellos ocupan flúor, pero lo aplican, lo colocan en la sal, por ejemplo. O sea, hay una ingesta regular de flúor. Entonces, eh, es cierto, si uno coloca exceso de flúor o consume exceso de flúor en general, va a tener las complicaciones que yo comenté, pero no dar flúor, el efecto de eso es que los pacientes, sobre todo en nuestros países, que hay un alto consumo de azúcar, indiscriminado de azúcar, nos lleva a tener la prevalencia de caries que tenemos, que es de las más altas del mundo. Entonces, hay que ocuparlo, pero basado en las líneas guías de la OMS. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos una pregunta de la doctora Cecia Oaxaca, que dice, buenas noches, doctor. Me gustaría que nos hable o saber su opinión del uso de Recaldent o fosfopéptido de caseína, fosfato de calcio, amorfo también como, se me perdió, como método alternativo en la prevención en la salud bucal. Sí, también se ha visto efectos positivos del uso de esta caseína y también otros principios activos que están en los componentes de las pastas. Eh, de lo que he leído es que en el área médica siempre hay una relación costo-efectividad. Eh, y en ese sentido, todas estas pastas y hay otra pasta de la GC, MyPaste, que también tiene estos principios activos, son de un costo muy alto y lo que se ha visto es que si yo tengo alto riesgo de caries, con el uso de pastas fluoradas con alto contenido de flúor, 2500, 5000, esto es para dientes ya, perdón, para pacientes que puedan escupir, eso sí, no está recomendado en pacientes que se van a tragar como son los niños pequeños. eh, Tiene un efecto costo-efectividad, es decir, lo que tú inviertes versus los beneficios que recibes, mucho más efectivos que este tipo de pasta, ¿ya? Porque todas estas pastas son de un alto costo. Una pasta con alto contenido de flúor no es tan cara y viene más cantidad, pero también es una alternativa bastante estudiada en odontología. Muchas gracias, doctor. Y yo tengo una pregunta. Em, Usted inició su conferencia diciendo que a los niños no había que aplicarles el flúor sobre placa, ¿verdad? Sí. Em, yo trabajo en periodoncia en la facultad y nosotros, pues, a todos los pacientes hay que hacerles profilaxis para aplicarles el flúor. Hay otras personas que dicen que no hay que hacer profilaxis para aplicar el flúor. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Voy a ser muy simple con esa respuesta. La placa bacteriana tiene una carga negativa. El flúor tiene carga negativa. Cargas iguales se repelen. El flúor no es capaz de atravesar la placa bacteriana. No va a llegar al esmalte. Hay que desorganizar la placa. Muchas gracias, eso quería escuchar porque nosotros tenemos ese conflicto que nuestros estudiantes de segundo año llegan al tercero
y dicen, no, pero ¿cómo vamos a hacer profilaxis para aplicar flúor si nos han enseñado en segundo que no se hace profilaxis para aplicar flúor, ¿verdad? Entonces nosotros les explicamos que sí tienen que hacer esa profilaxis, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no hay que ocupar, a lo mejor la confusión está dada en que no hay que ocupar una pasta profiláctica que tenga, que dé espuma, porque eso afecta también la unión del flúor con el esmalte. Yo creo que por ahí va más la confusión de los estudiantes. Pero hay que hacer una remoción de esa placa bacteriana, que no, que no haya cálculo, por ejemplo, hay que hacer un destratraje, si corresponde. No tiene que haber placa bacteriana blanda, eso también hay que removerlo con un destratraje y también coayudado por aeropulido o también escobilla profiláctica. Y después aplicar barniz de flúor, porque el barniz de flúor permite estar 10, 12 horas en contacto directo en una mayor concentración que el gel con el esmalte. Entonces eso me asegura que este barniz va a estar en contacto y se va a producir lo que yo necesito, que es la formación de fluidoxapatita, porque este proceso demora. Muy bien, y aquí también la doctora Adriana Baeza dice, ¿qué comentarios respecto cabalmente a lo que está platicando usted sobre el uso de barniz de flúor? ¿Sí? Cómo Eso, aplicar, en qué momento aplicar, qué es mejor, si el barniz de flúor o colocar en gel cuando se hace una profilaxis. gel de flúor, no. Estudios dicen no funciona. eh, bueno, no funciona como se aplicaba mal. En muchos países se aplica actualmente mal. Se coloca encima del sarro, encima de las caries, encima de la comida, de los dientes. No. Tiene su efecto el gel de flúor. El problema es que está muy poco tiempo en la boca. Sí, al final es eso. Los niños terminan escupiendo después esto y se lo quieren sacar. En cambio, barniz de flúor está mucho más tiempo en la boca, está en directo contacto. Entonces, si vamos a elegir una cosa, elijamos un buen barniz de flúor, que hay varios en el mercado. Eh, y tiene que estar limpio el diente, eso es como lo principal. Y tiene que ser aplicado de manera, y hay protocolos para eso, de manera regular. Si yo defino que el paciente tiene un alto riesgo de caries, tengo que aplicar de manera regular y me refiero a los protocolos están ya definidos, cada 3 meses para un paciente que tiene un alto riesgo, eh, y también los protocolos para hipersensibilidad, para ser tratados con flúor también están definidos, las líneas guías canadienses, eh, que es la primera semana, la segunda semana también aplicaciones de flúor, y después seguir cada 3 meses aplicando flúor, también está definido. Eso es como lo principal si queremos ocupar barnices de flúor. Es decir, que usted piensa que el gel hay que eliminarlo, ya no hay que utilizar gel de flúor para después de una profilaxis y aunque se aísle bien correctamente y se coloquen cubetas con el flúor durante cierto tiempo para que penetre en Es, las pieles. mira, tienes un producto que es archidemostrado mucho mejor que el gel de flúor, que no es caro, que es fácil de aplicar. ¿Por qué vas a elegir algo que es menos efectivo, que va a estar menos tiempo en boca, como el gel de flúor? No, no tiene, no tiene sentido. Me hace sentido si yo tuviera gel de flúor que cuesta, no sé, no sé, 10 centavos y el barniz de flúor costara $20.000. Pero no es así. Las diferencias son mínimas y el beneficio del barniz es mucho mejor y así lo han demostrado las revisiones sistemáticas. Entonces, eh, el gel de flúor hoy en día no tiene mucha cabida frente al barniz de flúor. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera realizarle al doctor. Dice, aquí en Guatemala también es utilizado el FDP, flúor diamino de pasta, como medida preventiva en áreas de escasos recursos. Agradecería su opinión al respecto en su uso preventivo y también en odontología mínimamente invasiva.
Pregunta, dice la doctora Cecia Oaxaca. Sí, bueno, esto es mucho más de odontopediatría. Yo no soy para nada experto, yo soy periodoncista, no soy experto, pero de los congresos que he ido, la medida preventiva de ocupar, bueno, esto ya pasa a ser, tenemos que definir qué es prevención en realidad, porque prevención etimológicamente es lo que tú haces antes que tengas enfermedad. ¿Ya? Cuando tú ya tienes que ocupar flúor de amino de plata, es cuando ya la enfermedad, hay una lesión de caries, que quieres tratarla de manera mínimamente invasiva. Pero ahí podríamos discutir si esto es prevención realmente, porque la lesión de caries ya está en una etapa eh, no de una enorme cavidad, pero ¿esa es prevención? ¿O es una intervención terapéutica, pero de mínima invasión? Entonces, esa sería la primera discusión. Pero si evaluamos el efecto de eso, sí, digamos, hay que ocuparlo en los niños, porque la idea de los niños es que también tengan el menor trauma posible odontológico. Estar usando la fresa, haciendo cavidades, como antiguamente nos enseñaban, pequeña manchita, presa hasta adentro. Entonces, esto genera también un trauma en los niños y hay que tratar de evitarlo. Entonces, si podemos llevar esto a la mínima intervención posible, mucho mejor. Y dentro de ello, el flúor de amino de plata es bastante eficiente. Muchas gracias, doctor. También aquí Sandra Gisela Gómez dice, pacientes adultos con sensibilidad a caries por respirar por boca, ¿qué flujo recomienda? Yo tengo con sensibilidad a caries. No, Con, con con, sensibilidad, ajá, a caries, que es por respirar por boca, respiradores bucales, a ¿verdad? ver, sí, respiradores bucales, pero no entiendo sensibilidad a las caries. No, no entiendo. O que tienen mucho riesgo de caries, creo yo que es la pregunta. ¿Qué flujo recomienda? Eh, bueno, mantenciones muy regulares, tratar de mejorar que tenga la mejor higiene posible y barnices de flúor. Y también pastas con alto contenido de flúor, 5.000 partículas por millón. Muchas Pero eso gracias, ya- doctor. Sí, aquí la doctora Adriana Baeza, pues le agradece, dice muchas gracias, doctor. Muy clara su exposición. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quisiera realizarle al doctor. No hay alguna otra pregunta, entonces yo quiero en nombre de la Junta Directiva del Colegio Estomatológico de Guatemala y de los participantes en esta conferencia, agradecerle por darnos sus conocimientos sobre el flujo, ¿verdad? Más que todo, y nos aclaró mucho el panorama con respecto al flujo. Cecia Oaxaca dice que tiene razón, doctor. Razoné mal mi pregunta. Gracias por su respuesta. Entonces, por parte del Colegio Estomatológico de Guatemala, queremos entregarle un diploma de reconocimiento por haber disertado en esta conferencia virtual eh, con el tema Alternativas de Prevención en Odontología, otorgándole 4 créditos académicos, Guatemala 22 de agosto de 2024, y firman el doctor Estuardo Solís García, que es el presidente del Colegio Estomatológico de Guatemala, y el doctor Juan Fernando Guerrero Herrera, que es el secretario del Colegio Estomatológico de Guatemala, de la Junta Directiva 2023-2025. Entonces le haremos llegar su diploma. Muchas gracias. Asimismo, pues agradecer a la empresa que nos está patrocinando que el doctor esté aquí con nosotros, que es IMEXMED y el licenciado Héctor Ponce. No sé si el licenciado Héctor Ponce quiere dar algunas palabras que se encuentra por acá. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y también al doctor Rojas, pues, por acompañarnos. Esperamos que esta sea una de varias conferencias que podamos ir haciendo lo antes posible y pues siempre estamos para servirles en lo que les podamos apoyar.
Muchas gracias, licenciado, por habernos traído aquí virtualmente al doctor Javier Rojas, que nos dio una excelente conferencia. Esperamos volverlo a tener por acá, pero tal vez ya presencial, ¿verdad? Que nos pueda visitar y estar en un miércoles de educación continua o en algún congreso que realice el colegio. Vamos a esperarlo aquí con los brazos abiertos y que nos venga a brindarnos sus conocimientos. A todos los que están conectados, pues hay en el chat está el link de asistencia para que puedan obtener su diploma virtual que se les enviará a la dirección de correo que aparece ahí. Dice Alicia Anet Valenzuela, dice: he notado que graban las preposiciones. ¿Puede uno acceder a ellas, especialmente esta? Sí, esta no normalmente se transmiten por Facebook Live del Colegio Estomatológico de Guatemala. En esta ocasión no se transmitió, pero quedó grabada y don Ovidio, que es nuestro encargado de medios, la estará subiendo a la página de Facebook del colegio para que ustedes puedan volverla a ver. Muchísimas gracias. Entonces, les deseo una feliz noche. Espero que podamos seguir compartiendo conocimientos de diferentes conferencistas que invitamos en el colegio. El miércoles 4 de septiembre tenemos conferencia presencial en el colegio sobre periodoncia, entonces espero que puedan participar todos. Los que tengan feliz noche, un abrazo. El enlace de la asistencia. Don Ovidio, ¿será que nos puede poner otra vez el enlace de la asistencia? Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está el enlace. Vamos a dar unos minutos para que lo llenen. Es un gusto para nosotros como colegio preparar este tipo de actividades. Vamos a tener un simposio el último miércoles de octubre, que va a ser de todo un día para darles un adelanto, ¿verdad? Entonces esperamos poder contar con su asistencia. Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Que pasen feliz noche. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias nuevamente, doctor Javier Rojas, por brindarnos estos conocimientos. De nada, que tengan una buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. Y gracias al licenciado Héctor Ponce.